Gracias. ¿Ya estamos? Sí, sí. Muy buenos días, amigo presidente Juan. Un gusto tenerte en este panel de I99, en un diálogo justo aprovechando hoy que tenemos algunas novedades en Venezuela. Hemos seguido muy de cerca el tema con lo que está pasando con ustedes allá y que realmente al Ecuador, hablo por el Ecuador, nos conmueve, nos compromete. Somos parte de una lucha por la libertad que todo país tiene que tener, a decidir en democracia y que esa democracia se respete. Y de allí surgen algunas dudas, presidente Guaidó. El gobierno que viene asaltando esta democracia hace muchos años atrás, ya han desafiado todo tipo de advertencias, de todo el concierto internacional, exceptuando China, Rusia, Nicaragua, Cuba, que son por naturaleza gente que comulga con esos principios de irrespeto a la democracia. Y también se ha visto que hay sugerencias de países que han sido tradicionalmente amigos de la dictadura o del socialismo o del progresismo, en que le han conminado al gobierno a que respete la voluntad de la gente. Pero este gobierno ha desafiado todo tipo de advertencias. Hoy ya vemos que le han sacado una boleta de captura al presidente electo, porque así lo llamo yo, porque es el presidente electo. Se han desafiado una serie de cuestiones llegando a expresarse de parte del segundo a bordo de la dictadura, Diosdado Cabello, como que aquí los vamos a joder, palabras textuales de él, y también palabras textuales del presidente Maduro, el que dice, si me voy yo, tiene que venir uno peor que yo atrás. Ese tipo de cosas generan dudas y ahí viene la pregunta. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué hacer para que no ocurra lo mismo que pasó con usted en el 2019, que fue un presidente reconocido por muchas naciones, pero que no tuvo el poder real del país? Buenos días, lo dejo en el uso de la palabra. Mauricio, gracias, saludos a todos los que están en estudio, a los que sintonizan por esta amable invitación. Creo que la pregunta es para todos. Ahora que con la democracia, ahora que con lo que hemos visto en Latinoamérica, con estos regímenes que han financiado a nivel de Latinoamérica, que han infiltrado incluso y han promovido el caos, que tienen vínculos con grupos organizados, con grupos terroristas, en el caso de regionales, con el caso del ELN, con la disidencia de las FARC, que financian el narcotráfico, que se financian también del narcotráfico. Creo que para nosotros los venezolanos es claro, la democracia, la recuperación de la democracia, frenar el flujo migratorio, evitar que usen a Venezuela como base de operaciones de grupos armados transnacionales ya en este punto. Ustedes han escuchado hablar seguramente del tren de Aragua. Ahora, cuando hemos visto la situación en Venezuela, que hemos ganado una elección, creo que tenemos que partir de ahí, con mucho esfuerzo, eso no cayó del cielo. Organización ciudadana, secuestros, torturas, soportamos, hemos resistido, hemos buscado el apoyo de la comunidad internacional como sucedió en 2019 con el gobierno interino en reconocimiento de nuestra constitución. Hemos pasado por procesos de negociación, hemos pasado por procesos de protesta muy intensas y pacíficas en las calles de Venezuela. Está la Corte Penal Internacional operando sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, hay una frase que se utiliza en lucha no violenta, que es cómo lograr que los costos de represión, es decir, que la permanencia en el poder de la dictadura sea más costoso para ellos que la permanencia. Y creo que tiene que ver con incentivos en este momento internacionales. Si vemos a Daniel Ortega en Nicaragua y se robó una elección y encarceló a su oposición, a los precandidatos presidenciales, a la Iglesia Católica incluso la persiguió en Nicaragua y no pasa nada. El incentivo para regímenes como el de Maduro y para Maduro mismo es a delinquir, es a la impunidad. Así que, ¿qué hacer en este momento? Mira, tenemos que reunir a toda esa fuerza ciudadana que está ejerciendo en Venezuela a mucho riesgo, a María Corina Machado, a Edmundo González, protegerlos, buscar el apoyo de la comunidad internacional para que no simplemente sea una palmadita en la espalda y un saludo a la bandera, lo que tiene que ver con las consecuencias que tiene Nicolás Maduro. No estoy hablando solamente de la incautación, por ejemplo, de la aeronave en Dominicana hace unos días, estoy hablando de sanciones personales, estoy hablando de que no se permita el financiamiento del terrorismo o a la represión. Estoy hablando también de evaluar opciones alternativas que tienen que ver con la Corte Penal, el aumento de su recompensa por captura, lo que tiene que ver con que la Corte Penal opere de manera más rápida. Así que mira, hay muchas cosas por hacer de aquí al 10 de enero y la clave va a ser que no exista impunidad para la dictadura de Maduro.
Es correcto, y en ese sentido, presidente Guaidó, de parte de quienes hacemos primero el panel, segundo el país, Ecuador, y hablo como ecuatoriano, estamos comprometidos con esto. Desde el 28 de julio no hemos dejado un solo día de mantener viva esa lucha que no puede desmayar, porque como yo siempre he manifestado, esto no es de cansarse. Más se cansaría el ciudadano de a pie que ha decidido en las urnas su futuro, tener que seguir soportando un régimen dictatorial, un régimen abusivo, un régimen, y lo hablo con palabras crudas, ladrón, porque el robarse no solamente robarse recursos, que también lo han hecho, sino robarse la voluntad de la gente y la esperanza. Cuenten con el Ecuador, cuenten con nosotros siempre. Dejo en el uso de la palabra al director del programa, el abogado Eduardo Mendoza. Presidente, gusto de saludarlo. Buenos días. Gracias por estar aquí en el programa Diálogo en I99. Con todo lo que pasa, yo recuerdo cuando usted vino al Ecuador, me parece que fue en época de Lenín Moreno, fue a la costa, todos lo aplaudían. Usted sabe bien que hay muchos venezolanos que viven acá y todos estaban pendientes. Pero mi pregunta es probablemente más rápida, más que un análisis rápida. ¿Quién realmente manda en Venezuela? ¿Quién es el verdadero? Porque sabemos que Maduro no es el que manda. ¿Quién manda en Venezuela, presidente? Mira, en Venezuela hay algo más parecido a una corporación criminal o una lógica de mafias que incluso una dictadura. ¿Por qué? Porque precisamente Maduro ha tenido que hipotecar sus cuotas de poder a todos los que lo sostienen. La Fuerza Armada, el número 2, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, pero también hay un componente importante transnacional. El caso de Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán incluso, que tienen altísima ascendencia en este momento sobre Maduro. Así que esto, la lógica, y por ejemplo, hace unos días ustedes seguramente veían cómo designaban a Diosdado Cabello ministro de Interior y Justicia. No es porque Diosdado Cabello necesitara más poder, ya él era el segundo más poderoso dentro de la estructura del régimen de Maduro. Lo están haciendo más cómplice, que es distinto. Si bien él ordenaba parte de la represión hasta hace un par de semanas, no firmaba el cheque, digamos. Okay. No estaba en la cadena de mando. Entonces, ¿qué busca Maduro, por ejemplo, con cerrar o con generar más control dentro de su aparato represivo? Hacerlos responsables, hacerlos cómplices. Ustedes se preguntarán, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, que como saben no es un Tribunal Supremo en Venezuela, simplemente parte, apéndice de la dictadura. No hay independencia de poderes en Venezuela, por lo cual es una dictadura. Ustedes dirían, bueno, ¿por qué fue tan rápido Maduro al Tribunal Supremo si son parte de él? Bueno, precisamente porque quería evitar que esos factores de su corporación se, digamos, abrieran y hacerlos cómplices. Así que en este caso, el que dirige sí es Maduro, no debemos tener duda en eso, pero tiene que repartir cuotas de poder a todos sus cómplices en este momento. Cuando vemos lo que pasó en Venezuela el 28 de julio, difícil hablar de un fraude o un robo. Ni siquiera a esta hora que estamos hablando han podido mostrar un acta, es decir, la prueba o el disgregado del resultado electoral mesa por mesa, municipio por municipio, parroquia por parroquia. No lo han podido hacer porque no pudieron robarse la elección, no pudieron cometer fraude. Tengo que inventar un número, lo cual representa un golpe muy claro de Estado a la soberanía popular, porque no tiene respaldo popular. No le pasemos por encima a ese detalle. Maduro no tiene ningún tipo de respaldo popular y hace ya mucho tiempo. Hoy es más evidente que nunca y para todos, incluso los que hasta hace poco fueron sus aliados ideológicos, como el caso de Lula, Petro, que están buscando alternativas para Maduro. Atención con esto. Lula y Petro son muy buenos interlocutores con Maduro, pero no son ni mediadores ni negociadores. Ellos no están en este momento presionando a Maduro para una salida. Están buscando probablemente alternativas y darle tiempo para buscar soluciones. Presidente, solo rapidito para pasarle a Ramiro Cepeda y luego a Javier Segarra. Es algo muy concreto. Yo he visto la técnica y la táctica, después de lo que le pasó a usted, que está usando la oposición en Venezuela, quienes ganaron la elección y penosamente se las arrebataron. De la paz. Esto lo hizo Mahatma Gandhi muchos años atrás contra los ingleses y le surtió efecto, ¿ya? Pero el tema con esto es que demora. ¿Usted cree que esa demora vale la pena? Mira, nadie quiere sufrimiento, nadie quiere dolor, nadie quiere, evidentemente, lo que está pasando en Venezuela. Son 25% de la población que se ha visto forzada a migrar. 25% de la población, casi 8 millones de venezolanos. Ningún dolor de una madre que pierde un hijo vale la pena. Evidentemente que eso no vale la pena. Ahora, lo que sí vale la pena es luchar por recuperar la democracia,
ejercer la democracia, quiero que reconocer el pueblo de Venezuela, la resistencia que ha tenido, la rápida audacia de su dirigencia también para reorganizarse, para reunificar, para demostrar mayoría, para ejercerla, para en horas digitalizar unas actas que imprimió, atención con esto, el Consejo Nacional Electoral controlado por la dictadura. Requirió mucha audacia de 90.000 testigos ciudadanos preparados, formados y, por supuesto, la infraestructura que se montó para esto. Todos habríamos querido, Eduardo, que ayer, antier, hace 4 años, habríamos salido de la dictadura, nunca haber caído en esa situación. Recuperarla, y esto es un mensaje ya a Ecuador y a toda Latinoamérica, mira, recuperar la democracia es mucho más costoso y doloroso que protegerla y defenderla. Ustedes han tenido una gran oportunidad de defender su democracia, de proteger sus instituciones, y está en un momento estelar también, que se avecinan elecciones en el Ecuador para hacerlo. Lo digo con dolor. Perder la democracia nos ha costado mucho. Recuperarla nos ha costado mucho más, así que, mira, si bien es tarde para mucha gente, estamos a tiempo para casi 30 millones de recuperar la democracia y ayudar de alguna manera al continente, que no se repita nunca más algo como lo que está pasando en Venezuela. Gracias, presidente. Ramiro Cepeda sigue. Presidente, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Couture, procesalista uruguayo, decía, para ganar un juicio hay que tener la razón, saberla exponer y que se la quieran reconocer. Ustedes tienen la razón, creo que la han expuesto con claridad meridiana, pero no se la quieren reconocer. ¿Qué instancia del poder en Venezuela no está cooptado por el poder dictatorial de Maduro? El poder originario, el pueblo, los ciudadanos. Es la única que queda libre e independiente y, debo decir, altiva, que ha demostrado y ejercido mayoría. También tengo que decir que en este momento, mientras conversamos, hay mucho miedo en Venezuela por publicar cualquier mensaje en redes sociales, en tus estados de WhatsApp. También es una red social de mensajería. Te detienen, te secuestran. Me consta eso, porque yo tenía comunicaciones con Venezuela y ya tienen miedo y no me mandan ni videos ni nada, porque acá en Ecuador tenemos mucha gente que vive y tiene familiares allá y tenemos acceso a información de primera mano. Pero, presidente Guaidó, me surge otra pregunta. Resulta que el miedo es el arma más poderosa para que los pueblos reaccionen. Ya, la verdad también. Pero ¿qué le ha faltado al pueblo venezolano para ya de una vez cortar ese yugo y esa relación perversa del poder dictatorial versus el poder originario que usted ha descrito? Mira, al pueblo de Venezuela poco, debo decir. Mi reconocimiento a cada ciudadano, cada venezolano, que a pesar de que tiene hambre, no tiene energía eléctrica, no tiene internet, lo persiguen, lo torturan, secuestran, asesinan a personas. No en vano Maduro estaba enseñando a la Corte Penal Internacional, ha resistido, ha demostrado mayoría y la ha ejercido. Evidentemente esto va y viene, ¿no? Es decir, en momentos de altísima represión hay repliegues tácticos, también eso sucede incluso en las guerras. Pero también hemos visto cómo hay ofensiva y avance. Aquí va a tener mucho que ver lo que puede hacer en este momento el liderazgo reunificado. Debo resaltar eso. Nos exigieron durante mucho tiempo, únanse. Durante mucho tiempo siempre fue como que el lugar común de que no salíamos de la dictadura porque no había unidad en Venezuela. Iba a decir esto con responsabilidad. Siempre fue una excusa de muchos para no hacer su labor, su tarea, y hablo de la comunidad internacional en primera mano, cargando a la víctima de alguna manera. Pero sigue faltando algo, presidente Guaidó. Ya tiene la unidad, tienen a la comunidad internacional unida más que nunca. Sí, no, a ver, es la fuerza. A ver, está trabajando con crimen organizado, está trabajando con un secuestrador. Cuando tienes a una población secuestrada, evidentemente el poder relativo, la fuerza relativa la tiene la dictadura. Es decir, nosotros no tenemos armas, no las empuñamos, y el factor fuerza armada sigue siendo el factor en este momento que tiene Maduro o que puede llevarlo a salir del poder en este momento. Para el ciudadano, mira, difícil poder pedirle más en este momento. Yo vengo sosteniendo que es una implosión lo que va a resolver el tema, es dramático, pero lo veo así. Le paso a mi compañero Javier Segarra, que sigue con la entrevista. Gracias de mi parte, presidente Guaidó. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va, presidente? Javier Segarra le saluda. La verdad que solamente tengo una sola inquietud en el sentido de por qué la comunidad internacional no hace más allá de lo que se tiene que hacer para solucionar la situación gravitante que vive el pueblo venezolano. Presidente, buen día. Javier, muy buenos días. Mira, yo creo que hoy la comunidad internacional está, debo decir, distraída. A ver, desde la pandemia, la invasión de Rusia en Ucrania,
la crisis incluso entre Israel y Hamás, hemos visto pocos incentivos para los malos de no actuar. Es decir, mira, si Rusia invade Ucrania y no pasa nada, o pasa muy poco, se tardan mucho tiempo en dar respaldo claro, determinante a el presidente Zelensky. Si Ortega se roba una elección y no pasa nada, si entran grupos terroristas en países como Israel y no pasa nada, ¿cuál es el incentivo en este momento? Como por cierto dice la académica Ann Applebaum, de los bad guys, de las personas malas. Mira, actuar, a ejercer terror. Y precisamente ese miedo que viene a infundir este grupo armado. Y yo creo que hay que redefinir las herramientas que tiene la comunidad internacional para hacer frente a este tipo de regímenes. La Carta Interamericana de los Derechos Humanos, más parecida a poesía que una herramienta de acción, de contención o simplemente de hacer responsable a regímenes como el de Maduro. Entonces, mira, si no hay determinación y voluntad de los pueblos firmantes, de los países que suscriben esto, mira, vamos a tener este desorden o este desastre continuo. Y cuidado, atención, insisto, ustedes lo han vivido en Ecuador, ustedes lo han visto de primera mano, la tentación populista e incluso dictatorial. Hay que hacer un frente común para que no se permita ningún tipo de impunidad. Doctrina Betancourt, haciendo referencia al presidente Betancourt, el padre de la democracia en Venezuela. Tolerancia cero a dictaduras. No puede haber tolerancia a la violación flagrante de derechos humanos, y mucho menos a conculcar derechos de los ciudadanos que están ejerciendo una y otra vez. Lo decía hace unos minutos y coincido, el tema de la Fuerza Armada y no digamos una implosión, pero sí quienes están y quienes sostienen hoy a Maduro va a ser también parte fundamental. Pero si el incentivo de la comunidad internacional es a la impunidad, se le va a hacer mucho más cuesta arriba a cualquier pueblo poder defender su democracia y sus derechos. Claro, lo que hay que decirle al mundo entero es que estos organismos internacionales, presidente Guaidó, hay que dejar a un lado el romanticismo para tomar acciones que permitan rescatar la democracia en Venezuela. De lo contrario, usted y yo y los que estamos acá en el panel vamos a seguir hablando en los próximos años de la misma situación si no se deja a un lado ese romanticismo de las comunidades, de los organismos internacionales. No sé si me equivoque, presidente. Mira, y nos ha costado mucho ya en el pasado romantizar regímenes dictatoriales de una izquierda totalitaria, y hablo de izquierda totalitaria para ponerle apellido, porque lo que yo le he dicho muchas veces, lo que pasa en Venezuela no solamente es un tema de izquierda o derecha, es un tema de el poder por el poder. Cuando un régimen anticomunista como Irán se vincula a Maduro y tienen que justificar que es porque le pagan con oro, ahí ya no tiene nada que ver con ideología, tiene que ver con el poder para hacerse de él y por supuesto someter a una población. Así que sin duda alguna, si no hay un cambio rápido, para decirlo en términos concretos, de incentivos a regímenes totalitarios o incluso que su negocio es generar caos, como el caso de Rusia. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos a nivel global con Rusia, por ejemplo, que su principal, digamos, asset es el caos. Ellos venden energía y armas. Entonces, evidentemente, en el caos crecen. Y el peor, por cierto, aliado que puede tener Venezuela, porque Venezuela, principal, digamos, reserva de petróleo del planeta, ¿qué creen que le conviene más a Rusia con el caso de Venezuela? Que esté hoy exportando 10 millones de barriles día, como deberíamos estar, o por lo menos entre 6 y 7 millones, o que estemos con 800.000 para que su barril valga más y puedan exportar y tengan mejor acceso a la comunidad internacional. Entonces, mira, es mucho la dinámica que tenemos que incentivar, que tenemos que influenciar positivamente desde el pueblo que estamos defendiendo o trabajando para recuperar nuestra democracia, como países como Ecuador, que quieren fortalecer sus instituciones, que quieren derrotar el crimen organizado, que quieren solidificar su democracia, y han visto cómo claramente está, digamos, acechando ese populismo autoritario que quiere hacerse del poder. Así que tenemos trabajo. Y de nuevo, no puede quedarse en palabras. Yo le decía hace unos días en Puerto Rico, muchísimas gracias al Centro Cártel, a la ONU, a la OEA, incluso denunciar, señalar lo que pasa en Venezuela es importante, pero no es suficiente. Palmaditas en la espalda, como decíamos ahorita, ese pueblo de Venezuela que está sufriendo, que está emigrando, no es suficiente, y hay que innovar en las herramientas que tenemos para hacer responsable a estos dictadores. De mi parte, muchas gracias, presidente Guaidó. Le voy a pasar a Daniel Solórzano para que continúe el diálogo. Una buena mañana. Gracias, Javier. Conversando con el presidente Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Discúlpame, tranquilo. ¿Qué le pasa a ese señor? Está golpeando como parece el tren de Aragua. Oiga, presidente, lo he escuchado con detenimiento.
pero me da la impresión de que Venezuela está estancada en cuanto a desde las mismas bases sociales, las bases populares. Es cierto, tienen del otro lado una fuerza dura, tienen un grupo delictivo, porque así hay que decirlo, de delincuentes que están gobernando, que tienen las armas. Pero ¿cuál debería ser el camino? Y no estoy hablando de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional a veces se maneja por diplomacia. ¿Cuál debería ser el camino interno para que Venezuela salga de donde está? Mira, el camino interno ya lo hemos marcado, lo hemos señalado. Construimos mayoría, la ejercimos, la demostramos. Una y otra vez, porque recordemos que en el 2015 ganamos el Parlamento Nacional con 2/3 partes. Maduro anuló esa elección de alguna manera, sobreponiendo una constituyente, anulando una entidad federal completa en el caso de Amazonas. Logramos resistir, hemos hecho ejercicio de nuestra constitución, intentamos un referéndum no solamente constituyente, que anuló también la dictadura, perdón, el referéndum revocatorio, que anuló en el 2016. En el 2018 no participamos del fraude que cometió. Este es el segundo que hace en estos años. Entonces, mira, con las herramientas que tiene la democracia hemos llegado al límite. Acabamos de ganar una elección. Creo que no reconocer eso sería revictimizar incluso toda la sociedad venezolana que siguió el paso. Hemos abierto canales de comunicación incluso con la Fuerza Armada. Hemos hablado de una ley clara de amnistía, pero la decisión de quienes hoy secuestran el poder es a mantenerse. ¿Qué tenemos que procurar en este momento? A pesar del riesgo, a pesar de la tortura, de la persecución, hay 2.200 secuestrados desde el 28 de julio a la fecha. Dentro de ellos, Frei Superlano, dentro de ellos, William Dávila, Viallo Pilieri, entre otros dirigentes de primera línea, jefes de sus partidos de Voluntad Popular, de Convergencia, en Yaracuy, de Acción Democrática, el caso de William Dávila. Entonces, mira, asesinados 27 desde el 28 de julio, y Maduro parece atrincherarse de alguna manera, secuestrar la cúpula del poder militar. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Abrir canales de comunicación con la Fuerza Armada, generar los incentivos para que respeten el resultado de la elección del 28 de julio para el 10 de enero, producir una transición, mantener la presión de calle a pesar de lo que nos cuesta vidas, literalmente, secuestrados o persecución directa, buscar canales de comunicación. No hay ni siquiera, como les decía hace unos minutos, redes sociales o ni siquiera WhatsApp, que es lo único que nos quedaba, por cierto. Recordemos que ya no hay medios de comunicación abiertos, no hay radio, no hay televisión, no hay periódico. Nada de eso existe en Venezuela, y a pesar de eso, y quiero decirlo en perfecto venezolano, le dimos una pela a la dictadura del 28 de julio. Le ganamos de manera abrumadora. Sin la participación de 5 millones en el exilio, le ganamos por 4 millones. Si nos habrían permitido participar, le hemos ganado por quién sabe cuánto a la dictadura de Maduro. Nosotros vamos a insistir en esa vía. Es decir, vamos a insistir en el ejercicio de mayoría, en la búsqueda de canales de comunicación, en la propuesta de amnistía para quienes respeten la transición pacífica en Venezuela, en la búsqueda de sanciones, sí, hacer responsable a la dictadura. ¿Cuál es el límite de esto? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuál es el alcance que ya tienen estas herramientas hoy por hoy, que son las tradicionales e incluso innovadoras? Porque haber digitalizado unas actas en tiempo récord, estando en dictadura, sin conectividad, mira, es casi un milagro. Y hay que reconocerlo de esa manera. ¿Cuál es el alcance de esto? Ahora, lo que no podemos nosotros es normalizar esta situación. Es decir, bueno, Maduro, y me disculpo la expresión, nos hizo daño, para no utilizar la palabra, estamos en horario infantil. Entonces, bueno, vamos a acostumbrarnos, pues. Entonces, bueno, ya no hay mucho más que hacer, no hay mucho que hacer. Hay muchas alternativas realmente de solución. Lo que no podemos, y yo les pido de manera muy amable, es no normalizar esa situación. Es decir, bueno, nos volvieron a hacer trampa. Bueno, vamos a ver la próxima opción. Tenemos 4 años más o 5 años más. Sí, no, es que mira, no podemos permitir nosotros de ninguna manera que se normalice, porque ¿qué pasaría entonces en un país como Ecuador? Si alguien quiere pretender esto, bueno, que vamos a invocar a la violencia. Bueno, ahí hay una decisión, y me lo preguntaba, por cierto, un buen amigo hace unos días. Mira, ¿por qué el pueblo venezolano no ha respondido con violencia? Si Maduro ha dañado a tanta gente, ha separado a tantas familias, ha asesinado, ha torturado, ha expropiado compañías, es decir, le ha maltratado, malogrado la vida a millones en Venezuela. Y sí tiene que ver mucho con la responsabilidad del liderazgo, con buscar soluciones que sean permanentes, que no tengan un rebote social inmediato y heridas difíciles de curar en el futuro. Ahora, también debo decirlo, mira, Maduro está extralimitando cualquier cosa. Son millones en el exilio. Es tortura, es persecución, es asesinato. Es vinculación con regímenes como Irán o como Corea del Norte o como Rusia, que simplemente quieren hacerle daño
a la región. Tenemos y merecemos nosotros, sin duda, alternativas. Y les digo algo también, las vamos a conseguir. Lo hemos hecho una y otra vez. Y hoy, pleno 2024, luego de años de resistencia, de lucha, de respeto a la democracia, tenemos una opción y la vamos a ejercer. Señor presidente, voy a dar paso a mi compañero Enrique San Martín. Sí, solo con decir algo de parte de Ramiro y mío, presidente. Lo primero, recordando lo que usted dice, y me reitero con algo que he venido diciendo desde que pasó esta desgracia que vive el pueblo venezolano, ahora cuando se le robaron la elección. Si aquí en el Ecuador no hubiéramos un consejo transitorio hecho lo que hubo que hacer para democratizar nuevamente el país, estuviéramos igual que Venezuela, Nicaragua y Cuba. Bendito Dios que pudimos hacerlo y que hubo un presidente que quiso ir a una elección popular y la elección que fue Lenín Moreno y se pudo hacer lo que se pudo hacer. Bendito Dios, Ramiro. Solo una inquietud me salta, presidente Guaidó, antes de darle a mi compañero Enrique San Martín. ¿Qué interpretación le da usted a la actitud que tuvo el Papa Francisco al designar a su nuncio luego de 3 años que estaba vacante ese cargo, y justo en un momento en que el Vaticano como Estado probablemente debería haber puesto sus barbas en remojo y no tomar partido con una designación que podía haber esperado hasta que las temperaturas de la democracia vuelvan a su cauce? Mira, como ustedes saben, yo soy formado en familia católica, pero por decirlo menos, muy mal el timing. Sí, ¿No? Evidentemente que seleccionó tanto el Papa como la Iglesia para en un momento donde está desconocido Maduro. Atención con esto, no es que está cuestionado, no, desconocido, perdió, es un dictador. No hay otra forma de llamarlo, enviar cartas credenciales a un dictador. Evidentemente, por decirlo menos, es muy mal timing para eso, a menos que el Papa haya mandado instrucciones directas, concretas, para ayudar a la transición en Venezuela. Y quiero hacer ese paréntesis, digamos, esa salvedad, porque quiero pensar, evidentemente, que el Papa está trabajando y laborando a favor de recuperar. Mejor vale pensar mal y acertar que pensar bien y equivocarse. Y así parece, Bolito. Gracias, Eduardo. Presidente Guaidó, estábamos revisando hace un momento la señal de la cadena CNN y entiendo que Estados Unidos ahora está vigilando un segundo avión en República Dominicana de Nicolás Maduro. ¿Cuántos aviones tiene a disposición el presidente de Venezuela? Y la otra, nuevamente se están planificando apagones en Venezuela. ¿Cuál es el trasfondo de estos apagones? Que yo sé que hay un estado ineficiente ahí, pero ¿hay algún trasfondo en estos apagones? Vamos con el tema de los aviones, presidente. Mira, con respecto a la flota que maneja la dictadura de Maduro, probablemente tenga mucho, porque no es un tema de dinero, es un tema de cómo los compran, cómo las matriculan, quiénes son, dónde le hacen mantenimiento. Entonces, ciertamente la dictadura tiene complejidades operativas en ese nivel. Yo celebro que se han incautado este tipo de aeronaves que simplemente sirven para o pasear a algunos funcionarios de la dictadura o peor aún, generar una diplomacia de sangre. Maduro ha sabido llevar y tercerizar incluso la diplomacia. Lo hacen con Cuba en los diferentes espacios, lo hacen con Rusia también, se unifican. Algunos de ellos incluso tienen sillas, atención con esto, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una cosa que pareciera casi risible, pero está sucediendo en este momento, en la actualidad que tenemos en este mundo tan atribulado. Así que mira, hay que hacerle seguimiento. ¿Cuál es lo difícil de esto un poco, ¿no? Para ponerlo en perspectiva? Que en Estados Unidos hay Estado de Derecho y que para incautar una aeronave hace falta un juez, hace falta investigación, hace falta data. ¿Por qué? Porque hay Estado de Derecho. Es decir, no es que como hacen las dictaduras, que pueden sencillamente arrebatar y ya. Por eso en ocasiones es tan lento y sentimos tan lento las consecuencias a este tipo de dictaduras, porque mientras ellos secuestran a 2.200 personas, atención, 2.200 o más, asesinan sin ninguna orden de captura, sin aprehensión, simplemente atropellando. Por el otro lado, las democracias necesitan investigación, obviamente causa probable, entre otras cosas. Por eso lo sentimos tan lento y que, de nuevo, cuánto recurso, hablando de horas hombre, puede emplear Estados Unidos a la crisis en Venezuela mientras tiene la situación en Israel y con Hamas, cuando tiene la situación en Ucrania. Entonces, esa digamos, situación democrática también que nos hace de alguna manera lento. Así que mira, nosotros esperamos
que no solamente sean 2 aeronaves, que las sanciones personales, que quienes están financiando la tortura y la represión en Venezuela sean responsables de sus crímenes y abogando y haciendo nuestra labor también, por cierto. De hecho, incluso nuestros comisionados en su momento recibieron premios anticorrupción y de transparencia por poder develar, por ejemplo, la trama de Alex Saab, que estuvo preso en los Estados Unidos. Hace falta mucha ayuda y ahí es interesante cómo podemos colaborar en Latinoamérica. Hay muchos de estos dineros, atención, en Colombia, en Brasil, en Ecuador en su momento, cuando estaba Correa sobre todo. Así que si nosotros logramos además una atención multilateral a esta crisis, evitamos precisamente al crimen organizado, a las pretensiones totalitarias, al financiamiento de estos grupos irregulares, entre otras cosas. Así que, y me extiendo un poco con lo del avión porque es muy importante para ser responsable de estas dictaduras y nosotros como ciudadanos y los que nos están escuchando o viendo, entender que incluso el proceso para que eso pase, pasa por Estado de Derecho, que no pasa cuando las dictaduras actúan. Correcto, presidente. Mauricio Salem, por favor. Sí, Juan, muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos la lucha que estás llevando adelante. Sabemos todo ese esfuerzo que el pueblo venezolano está haciendo, que es destacable y definitivamente lo valoramos en alto grado, porque esto no es un bien que le hace a la democracia de Venezuela. Esto es un bien que le está haciendo y una lección que los venezolanos le están dando al mundo en cuanto a la defensa y recuperación de sus libertades. Yo quería en eso congratularme con el trabajo que hacen ustedes desde el exilio también, que es muy importante porque tienen un poco más de voz de los que internamente pueden tener y que definitivamente por todas las vías posibles lo están haciendo. El día lunes tenemos un evento allá y espero acompañarlos también para seguir luchando en defensa de la democracia, de las libertades y de aquello que la gente, la naturaleza humana demanda, que es simplemente poder vivir en paz. Por eso quería agradecerte, felicitarlos y que no están solos, que en la medida de las posibilidades que nos den a todos los ciudadanos del mundo de apoyar y respaldarlos, estamos en primera línea. Muchísimas gracias, Juan. Un fuerte abrazo a la distancia y no desmayen porque están trabajando no solo para la libertad de ustedes, sino para la libertad del mundo entero. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Mauricio, a todos los que sintonizan. Mira, un breve comentario. Sí, por favor. Valoro altísimamente estos espacios, el poder comunicar, el poder informar y que ustedes con tanta claridad señalen lo que pasa en Venezuela. Yo ayer leía 2 titulares, uno de agencias muy connotadas, AP, que seguramente la conocen, y Washington Post, y lo cito casi textualmente, o lo llamo a colación, decía, Tribunal Supremo de Venezuela ordena el arresto de quien los Estados Unidos dice que ganó la elección. Y alguno decía, y otro decía, Tribunal ordena arresto del ex candidato de la oposición en Venezuela. Estoy hablando de agencias reconocidas, estoy hablando de agencias con altísima credibilidad, con periódicos que leen los que toman decisiones en el mundo entero. Y quiero decir algo también con responsabilidad. Esos titulares hacen mucho daño a la lucha. No es quien Estados Unidos reconoce como presidente, no es quien fue el presidente o el candidato, mejor dicho, de la oposición, en lo que es el presidente electo de Venezuela. Entonces, estos espacios de poder comunicar, informar, son muy valiosos. Como ustedes saben, lo acaba de decir Mauricio, no hay cómo informar en Venezuela. La censura, la persecución, la autocensura es lo que predomina en este momento. Así que esto que estamos haciendo aquí, llamar las cosas por su nombre, caracterizarlas como son, buscar alternativas, explicar la situación en Venezuela, lo agradezco muchísimo y lo agradezco en nombre del pueblo de Venezuela. Así que muchísimas gracias, Mauricio, a todos los que están en este momento. Y como siempre digo, no nos dejen solos, esto es una causa de todos y siento también como propia la de Ecuador, somos Latinoamérica es un país, debo decir, grande. América toda existe en nación, como dice el himno de Venezuela. Dios los bendiga. Gracias, amén, presidente Guaidó. Muchas gracias. Ahí hemos estado, gracias a la gestión suya, Mauricio, tuya, primo. Y la verdad que contestó el presidente todo y está más claro que nunca, más claro que el agua, todas las cosas. Al pan, pan las llamamos y al vino, vino. Pero me quedo con preocupación de lo último que dijo. Sí. Cómo agencias internacionales escriben eso y ahí simplemente me sale una reflexión. Diga. ¿Hasta dónde llega el alcance de los tentáculos del mal que puede infiltrarse en medios de comunicación, entre comillas, respetables, para que escriban un titular de esas dimensiones? ¿De qué estamos hablando? Ese manejo de la prensa no es solamente en esta región del mundo. De alguna u otra forma ha ocurrido en otros países. Lo que pasa es que para ustedes es novedoso, para nosotros no.
para nosotros es pan nuestro de cada día, saber que existe prensa de esa naturaleza. Ya, pero yo no estoy diciendo que no existe, Javier, lo que estoy diciendo el poder. Hasta dónde llega el lobismo, tentáculo. porque eso es lo Querido amigo, eso es, ¿ve? Eso se llama Okay. Money Talks, Así nada más. Eso es. Bueno. Money Talks. Nos vamos al corte y regresamos enseguida. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Oye, ¿qué planes tienes para este fin de semana? No tengo planes, ¿por qué? Entonces vamos al Park Fest en San Borondón, en el Parque Histórico, Parque Bicentenario y Terraza Gastronómica. ¿Park Fest? ¿Qué es eso? Son 3 meses de horas de teatro, shows de música y arte en el Parque Histórico, Parque Bicentenario y Ciudad San Borondón. Todo es gratis. ¿En serio? ¡Qué increíble! ¡Vamos! Para más información, sigue las redes sociales de la Alcaldía de San Borondón y reserva tus entradas en línea. El futuro lo hacemos juntos. Alcaldía de San Borondón. En la calle me conocen como Valvoline. Voy siempre a mí. Aceite original, yo funciono para ti. Sí, Valvoline, yo estoy aquí. En F1 doy victoria, yo voy siempre por la gloria. Motor, entiéndelo. Con Valvoline vas a estar mejor. Sí, motor, vive con protección. Lo dice Chito Vera, larga vida para el campeón. Sí, Valvoline está aquí. El lubricante original, larga vida tu motor. Valvoline está aquí. Lubricante ganador, larga vida tu motor. Valvoline, el aceite original. Los mejores planes son de a 2. Con el dúo plan de CNT recibe 2 smartphones desde $14,50 más impuestos. Además, habla y navega ilimitadamente con tu plan Ultra Navegación. Solo en CNT encuentras los mejores planes. Visita nuestras agencias en todo el país o pídelo al 1-800-100-100 y contrátalo ya. Valor promocional. Revisa términos y condiciones en cnt.com.es. Unas palabras del jugador que tapó el penal de la victoria. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Hicimos todo lo que la profe nos dijo. Sabíamos que la delincuencia quería ganar con desventaja, pero bueno, gracias a la Prefectura Ciudadana del Guayas, entre todos pudimos atajarla y sacamos el partido adelante. Vuelven las escuelas de fútbol de la Prefectura Ciudadana del Guayas. Un lugar donde no solo se enseña fútbol, sino también valores para toda la vida. La gloria te espera. En prevención, Guayas se mueve al cambio. Prefectura Ciudadana del Guayas. Guayaquil, ciudad de todos. En obra social construye su futuro. Después de 20 años de espera, 79,000 personas ya tienen agua potable en la cooperativa Janet Toral. El nuevo centro polifuncional en la cooperativa Sergio Toral brinda salud, educación y más servicios. Regularizamos 11,000 predios en Ciudad de Dios. Intervenimos 70 kilómetros de vías en el noroeste que generan progreso y bienestar. Las obras no paran. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. En Generatrust somos un equipo de larga trayectoria y respetabilidad en el sector fiduciario, con un accionar que genera confianza. Nuestros clientes saben que están recibiendo los beneficios de una asesoría y administración construida sobre años de conocimiento y experiencia. Visítanos en www.generatrust.com. Fibra Max, Fibra Max. Cada día somos más. Los fanáticos de la velocidad y el ahorro. Cada día somos Max. Los fanáticos de Fibra Max. Fibra Max, 500 megas de internet por fibra óptica con Super Wi-Fi 6 por solo $17.50 al mes más impuestos. Compara, haz cuentas y cámbiate ya. Llámanos 099-2020-600. Precio promocional, aplican condiciones. Cada día somos Max. Los fanáticos de Fibra Max. Con Banco Guayaquil, ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta. Solo abre tu app e ingresa a la función Meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil, primero. ¿Bolos en casa? ¿Music Room? ¿Un pet spa para consentir a tu mascota? ¿O la libertad de jugar pádel? Bienvenidos a Casole, la Dolce Vita. Conoce Casole, el nuevo proyecto de Uribe Schwarzkopf en el kilómetro 10,5 en la vía San Borondón-Daule con más de 10 áreas comunales. Casas en el cielo, suites y departamentos. Financiamiento a tu medida. Seguridad perimetral y monitoreo 24/7 y mucho más. Ven
Ven a conocer este maravilloso proyecto. Te esperamos en nuestra sala de ventas. Casole, la Dolce Vita. Visita www.casolegye.com. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Tomando un cafecito, siempre nos acompañas, escuchando tu programa de opinión.